Hola, espero que estén muy bien. Yo soy Gabriela y en este video les quiero hablar del ascendente Escorpio. Quiero contarles cuál es el aprendizaje creativo que propone este ascendente y cuáles serán los apegos a trascender para poder conectar con ese aprendizaje creativo de manera consciente. Antes que nada, quiero recomendarles que si no vieron el video introductorio a 12 ascendentes, que lo vean, porque así van a poder entender un poco mejor de qué va la energía del ascendente y luego sí pasar a ver el video de su signo ascendente. Y bueno, también les quiero agradecer mucho a quienes se están sumando a Astrología Vincular, a quienes se están suscribiendo al canal, y quiero recomendarles a quienes todavía no lo hicieron que lo hagan. Las invito a que se suscriban para que puedan estar al tanto de los videos que voy a estar subiendo semanalmente. Y ahora sí, hablando de lo que propone la energía de este ascendente te mueve a que te abras a conectar con tu mundo emocional, con tu dolor, con tus traumas, con tus conflictos muchas veces negados. Este ascendente te dota de una gran intuición y te vuelve un indagador o una indagadora de las emociones más profundas. La energía de Escorpio no es una energía fácil, muchas veces da miedo, pero da miedo porque nos conecta con lo negado, con lo oscuro, con los hábitos autodestructivos, con nuestra propia sombra. Esta energía en el ascendente te va a llevar a que conectes con tu propia sombra, con tus propios hábitos que te llevan a controlar, a manipular muchas veces, pero por miedo, por no saber cómo encauzar de manera adecuada esta energía. Este ascendente te lleva a ver eso negado y oscuro tanto en vos como en quienes te rodean. Esta energía también te lleva a que te absorbas por cosas que te gustan o por personas, por vínculos con personas en los que a través de la absorción y la fusión podés conocer lo importante que es obtener recursos compartiendo, intercambiando energía con esa otra persona, intercambiando energía psíquica, sexual, emocional. Entonces esta es una energía que te lleva mucho a transformarte, conectando con tu propia profundidad y también conectando con vínculos que te lleven a profundizar con otras personas. También con este ascendente te van a rodear personas que tengan estas características, personas con mucha capacidad de tolerar el dolor, con mucha capacidad de transformarse habiendo atravesado grandes crisis en sus vidas, personas también, así como está lo positivo, está lo negativo, personas destructivas, manipuladoras, controladoras, personas que administran la energía de otros de manera muy cuestionable. Entonces vas a poder ver el amplio abanico del despliegue de esta energía para poder empezar también a descubrir que esa energía está en vos y aprender a encauzarla de la forma que más resuene con tus propias necesidades. Entonces también a través de experiencias que la vida te trae, en las que vas a tener que acompañar a otras personas en momentos muy dolorosos, en momentos de crisis, en momentos de grandes transformaciones. Esta energía te lleva también a conectar con la muerte a nivel metafórico como a nivel literal. Vas a poder acompañar a otras personas en esos procesos de muerte y transformación, y también vas a vivir muchos cambios a lo largo de tu vida que te llevarán a conectar con la comprensión de que la vida es un proceso de constante vida y muerte, transformación. Este ascendente entonces te da un gran potencial para lidiar con tus propios procesos de crisis, transformación, contacto con el dolor, con la oscuridad, y también para acompañar a quienes te rodean y necesitan de vos en momentos en los que están sufriendo ese tipo de situaciones en su vida. Con este ascendente podrás tener mucha capacidad para distintos tipos de terapias, para administrar recursos, para la investigación, para la medicina también, ¿por qué no? Y todo ese tipo de actividades que te lleven a vos a conectar con la profundización, con la investigación, con descubrir lo negado, los misterios y demás. Como con todos los ascendentes, también es importante detectar el planeta que lo rige, y a este ascendente lo rige el planeta Plutón. Plutón es el dios del inframundo y es esa energía que nos conecta con nuestro poder personal, ese poder oculto que aparece cuando logramos profundizar en el autoconocimiento, aceptando tanto lo bueno como lo malo de nosotros y nosotras mismas, y ese poder personal nos permite crecer y transformarnos constantemente en nuestra vida. Es importante entonces que observes la casa que ocupa este planeta y cuáles son los aspectos que hace este planeta con otros planetas de tu carta natal, para que puedas entender de qué forma y en qué área de tu vida se va a estar manifestando con más fuerza o más potencia esta energía.
Y por último te quiero hablar de las inercias a trascender para poder conectar con la energía de este ascendente. La primera de esas inercias tiene que ver con quedarte buscando vivir los vínculos de forma demasiado liviana, buscando demasiado el equilibrio, buscando la belleza y evitando a toda costa profundizar e involucrarte emocionalmente en el intercambio energético, animándote a ver la oscuridad de las relaciones, animándote a ver qué hay más allá de la fachada, de lo que se ve, de lo equilibrado, de lo lindo. Esto tiene que ver con que está Libra en tu casa 12 operando desde el inconsciente y muchas veces esa energía te impide involucrarte emocionalmente y transformarte en los vínculos con otras personas. También es importante que observes cómo puede haber en vos una necesidad de quedarte pegado o de absorberte en vínculos como de mucha liviandad, en vínculos en los que desplegas tu curiosidad de querer conocer un poquito de cada cosa, pero no te animás a profundizar del todo en ninguna relación. Y lo mismo también de querer conocer todo tipo de actividades, pero sin animarte a absorberte y a desarrollarte guiado o guiada por la pasión que te representa hacer algo que te gusta. Esto tiene que ver con que está Géminis en tu casa 8 y esta es una energía que si no la observas y no te permitís transformar esos hábitos, te puede bloquear mucho el despliegue de tu ascendente. Y por último, la energía de Acuario en tu casa 4, que indica que el refugio está en lo desapegado, en lo intermitente, en los vínculos que van y vienen, que no te permiten profundizar demasiado emocionalmente. Es como que siempre que empieza a profundizar algo hay la necesidad de desapegar, de hacer un corte abrupto. Eso es algo que también estaría bueno que observes cómo se juega en tu vida para que veas si realmente estás pudiendo desplegar tu ascendente de manera creativa y consciente o si estás más bien rechazándolo por seguir en tus hábitos conocidos. Esto que te digo de las inercias no quiere decir que tengas que negar o inhibir la presencia de estos signos en tu vida, sino que aproveches que ya tenés un buen contacto con las energías de aire y que eso te sirva como base para poder vincularte con gran cantidad de personas y saber, digamos, de qué manera entablar la vincularidad, ser muy sociable, pero animarte cuando te toque profundizar en un vínculo en el que haya un compromiso, en el que haya una entrega, animarte a hacerlo sin miedo, confiando en tus capacidades para lograr esa profundización que propone el vínculo. Este es un resumen de lo que propone esta energía. Sé que cada carta es única y cada quien despliega su ascendente de manera diferente, pero está bueno poder entender de qué va la energía del ascendente y poder acompañar el despliegue de esta energía con más conciencia, poder potenciar en nosotros esta creatividad. Si te gustó este video y te resultó útil, te invito a que lo compartas y te invito a que si te quedaron dudas también las puedas dejar en los comentarios para que yo las vaya respondiendo. O si quieren ver algún video de otro tipo dentro de la astrología, también estoy abierta a recibir las opiniones. Sin mucho más que decir, les dejo un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.